el siglo 8 AC. Y Isaías es un profeta que vivió durante el reino de algunos reyes de Judá, descendientes del rey David, casi al final del reino de Judá. Y él escribe este libro inspirado por Dios. Dios le da este mensaje profético. Y del capítulo 40, donde estamos viendo hoy, el capítulo 40 hasta el capítulo 55, Isaías no está hablando directamente a las personas de su día, como los capítulos de 1 a 39, sino Isaías está viendo hacia el futuro. Está viendo más o menos unos 150, 175 años hacia el futuro, cuando el pueblo de Judá, los que pertenecen a Judá, esta parte de Israel en el sur, que habían permanecido más fieles a Dios, pero que ellos también, tristemente, ya estaban abandonando a Dios, estaban adorando a ídolos, a dioses falsos, y como castigo Dios, como unos 150 años después de la vida de Isaías, después de esa profecía de Isaías, Dios iba a usar un ejército pagano para venir y llevar al cautiverio, llevar cautivos al pueblo de Judá. E Isaías está mirando hacia ese futuro, esa destrucción de Jerusalén, y viendo hacia el futuro a los hijos de Judá siendo llevados a Babilonia como prisioneros de un rey, de un imperio, de un emperador pagano que no ama a Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos ese contexto para entender bien este libro de Isaías y este capítulo en particular, el capítulo 40 que vamos a leer. En un sentido, Isaías está preparando, él está dando un mensaje que va a ser más útil en el futuro. Y por supuesto está para nosotros también. Pero hagan de cuenta que yo les doy un manual en caso de urgencias. Quizás un libro que te explica qué debes de hacer en caso de un tsunami, ¿verdad? Y tienes ese manual, aunque a lo mejor no va a pasar por unos 20 años o 30 años, no sabemos, ¿verdad? Pero ya tienes ese manual, esas advertencias, esa guía en caso de una urgencia así. Y ya puedes prepararte para ese desastre, para esa crisis que posiblemente va a venir. Es un poquito semejante a lo que Isaías está haciendo en estos capítulos. La única diferencia es que él sabe que eso sí va a pasar porque Dios lo ha revelado. Y está proveyendo este libro tanto para animar a su generación, pero también para proveer ánimo para aquellos descendientes de ellos que estarían llevados al cautiverio allí en Babilonia. Entonces, en esa situación, pensando en esas personas que en los años 500 años antes de Cristo, más o menos, en esa época, en el siglo VI, que fueron llevados al cautiverio, ¿qué piensan ustedes que serían las dudas y las tentaciones más grandes que ellos enfrentarían? Si tú estuvieras en Israel, en Judá, sirviendo al Dios verdadero, y de repente un ejército pagano, un ejército increíblemente grande de babilonios llegan, destruyen a tu ciudad, a tu capital, y matan a muchísimas personas, y a los demás, algunos dejan ahí, pero la mayoría los llevan al cautiverio, los llevan como prisioneros a una tierra muy lejana y extraña, a una tierra donde adoran otros dioses falsos, donde tienen sus otras costumbres muy diferentes, muy distintos. ¿Qué piensas? ¿Cuáles serían las tentaciones más grandes para el pueblo de Judá que se encuentra allí en Babilonia? Recuerden que la historia de Daniel, en el libro de Daniel se trata de eso, precisamente. Daniel era uno de esos jóvenes, un muchacho quizás de unos 12 o 13 años que fue llevado con 3 amigos de él a Babilonia. Y desde el primer día ellos están enfrentando muchas tentaciones, muchas pruebas. ¿Qué serían algunas de ellas? ¿Cuáles serían? En primer lugar, tendrías la prueba de
¿De qué? De adorar a dioses falsos, ¿verdad? De aceptar esas costumbres falsos. Adorar a ídolos en vez del Dios verdadero. Eso sería una de las primeras tentaciones que tú enfrentarías, ¿verdad? ¿Qué más? Sería cuestionar la bondad de Dios y las promesas de Dios. Si nuestro Dios es tan grande, si nuestro Dios nos ha hecho tantas promesas, que Él nos va a usar para hacer una bendición para todas las naciones. Y si Dios es el mismo Dios que nos ha liberado de Egipto, ¿por qué estamos aquí en Babilonia? ¿Por qué estamos aquí como prisioneros en el cautiverio? Y la tentación que el pueblo de Judá tendría sería negar a Dios, cuestionar el carácter de Dios, su bondad y su amor y su fidelidad. ¿Sí me explico? Esa sería su tentación en este lugar. Y el profeta Isaías, inspirado por Dios, está preparándolos para eso, para esas tentaciones, dándoles consuelo en medio de eso. Y realmente nosotros nos encontramos en una situación semejante. Si entendemos la gran historia del universo, este mundo no existe para ti. Este universo no fue creado para ti, tú no eres el centro. Dios en el principio existe, un Dios perfecto y santo. Y Él cree el mundo en su perfección. Cree el mundo como un ambiente, como un lugar perfecto, sin errores, sin pecado, sin maldad, sin muerte, sin sufrimiento. Y hace a los seres humanos, pero los seres humanos caen en el pecado. Adán y Eva, nuestros primeros padres, rechazan la voluntad de Dios, rechazan la palabra de Dios y creen la mentira de la serpiente, de Satanás. Como consecuencia, tú y yo y todos nosotros como seres humanos somos pecadores, tanto por nacimiento como por hecho. Y sufrimos las consecuencias de la decisión que ellos tomaron, la misma decisión que nosotros hubiéramos tomado si habríamos estado allí en su lugar. Y realmente Adán, en su pecado, todos nosotros pecamos. Somos iguales de culpables. Entonces la humanidad ha caído en el pecado. Por eso hay muerte y dolor y sufrimiento y divorcio y separación y maltrato de niños y guerras y violaciones y asesinos y todo eso, porque el pecado está en el mundo. Pero Dios no ha sido sorprendido por eso. Dios todo el tiempo ha tenido un plan de rescate, una misión de venir y rescatar a su pueblo del pecado. Entonces en la historia Jesucristo viene, ¿verdad? Nace como bebé en un pesebre humildemente y vive como Gregorio compartió correctamente, vivió una vida perfecta y sin pecado, y va a la cruz y muere por nosotros. Y Cristo, cuando Él resucita de entre los muertos, Él comienza una nueva creación. Él es el primogénito de una nueva creación. Los hijos de la resurrección, y cada persona que pone su fe en Cristo llega a ser miembro de esa nueva creación. Porque la historia no termina allí. Dios creó el mundo en perfección. El hombre, por culpa de nosotros, hay pecado. Hemos caído lejos de la gloria y la perfección de Dios. Pero Dios en su amor envía a Jesús. Y Jesús provee una manera que nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Y tener una relación con Dios de nuevo. Y tener vidas restauradas. Pero dice la Biblia que hay un día que viene, ¿verdad? Un día de restauración. Cuando Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todas las cosas van a ser nuevas. Y ya no va a haber más dolor, ni llanto, ni angustia, ni sufrimiento. Y Dios va a enjuagar todas las lágrimas de nuestros ojos. Y ese día viene. Y nosotros que creemos en Jesús, que confiamos en Jesús, vivimos ansiosamente en anticipación por ese día. Pero todavía no estamos allí. Todavía no estamos en el nuevo cielo, en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. Todavía no estamos allí en la plena presencia de Dios. Pertenecemos a un nuevo reino, a una nueva creación, pero todavía estamos rodeados por un mundo de sufrimiento, por un mundo caído, lleno de pecado, lleno de dolor, lleno de tentación. Somos el pueblo de Dios, pertenecemos a Él, pero todavía estamos rodeados por los dolores y los sufrimientos de este mundo caído. Es un poquito semejante a los judíos en ese momento en Babilonia.
Son el pueblo de Dios, tienen las promesas de Dios de un futuro bueno, de un futuro de bendición, pero su condición presente no se ve tan buena. Están sufriendo. ¿Se me explicó? ¿Se ve la comparación entre los judíos allí en Babilonia y nosotros aquí en el mundo? La Biblia, Babilonia representa el mundo. Es un tipo, un retrato del mundo. El mundo, no el mundo físico como los árboles y los animales, pero el sistema del mundo, el pensamiento que va en contra de Dios. Ese mundo satánico en el cual nosotros vivimos. Entonces, esto también es para nosotros. Nosotros vamos a estar enfrentados con la tentación de ser idólatras, de adorar a otras cosas en vez de a Dios. Y también nosotros aquí, aunque pertenecemos a la nueva creación, aunque ya somos miembros del reino de Dios, sufrimos. Igual como las demás personas sufren, aunque los que no aman a Dios. Y hasta peor muchas veces. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantener nuestra fe? ¿Cómo podemos mantener nuestra fe y no caer en las dudas y en las tentaciones en medio de los momentos más difíciles que nosotros enfrentamos? Cuando decimos, eso no está bien, yo estoy anhelando ya estar en la presencia de Dios, en esta nueva creación, en esta restauración de todas las cosas, pero todavía estoy atrapado aquí en este cuerpo pecaminoso, en este mundo pecaminoso. Y deseamos ese día, pero todavía estamos sufriendo todo lo que está pasando alrededor de nosotros y esa misma naturaleza pecaminosa, esa carne que todavía tenemos aquí. Todavía no hemos sido completamente liberados de eso. ¿Cómo podemos nosotros mantener nuestra fe en este mundo de pecado, en los momentos difíciles, los momentos de tragedia, de sufrimiento? Vamos a leer Isaías 40 y primero Dios podemos contestar esa pregunta con este pasaje. Si quieren empezar conmigo en el versículo 6, Isaías 40, versículo 6. Quiero que pongan atención especialmente al carácter de Dios, el carácter de Dios revelado aquí en Isaías 40. Cuando digo el carácter de Dios me refiero a los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que nos enseña acerca de Dios? Lo que Él es y lo que Él hace. Observan eso aquí mientras leamos Isaías 40, empezando en el versículo 6. Una voz dice, ¿todos lo ven ahí? Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda el pueblo es hierba, y la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Noten, eso es clave. Aquí está su Dios. Nos va a hablar acerca de cómo es Dios, lo que Dios hace. Aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos y los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento y le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como un brizna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego,
de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. Qué ridículo, ¿no? ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina, Dios reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Nosotros, los seres humanos, son como hormigas, como langostas en comparación a Dios. Todos nosotros no somos nada en comparación con Él. Todas las naciones son como una gota en una cubierta en comparación con Él. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos. ¿Piensas que Barack Obama es poderoso? ¿Piensas que Bill Gates tiene mucho poder, mucha riqueza? Carlos Slim no son nada en comparación con Dios. Dios anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes. De este mundo, y nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién? Versículo 25. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alzan los ojos y miran a los cielos. ¿Quién ha creado todo eso? Los babilonios adoraban a las estrellas. Dios está diciendo, ustedes piensan que ellos son tan poderosos. Mira, ellos adoran a unas estrellas. Yo soy aquel que hizo las estrellas. Dice, alzan los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? Él que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. A menudo te encuentras pensando así. Versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Algunos de ustedes están sintiendo débiles, agobiados o angustiados quizás, o oprimidos o estresados o desanimados o aplastados por las presiones o por diferentes cosas, frustraciones o pecados o tragedias o sufrimiento en tu vida. Y si no estás en este lugar ahorita, es muy probable que te vas a encontrar en este lugar. Puedes decir, pues yo no tengo muchos problemas. Muchas veces, especialmente cuando somos más jóvenes, pensamos, pues la vida es, ni pensamos seriamente en la vida. Y mientras uno crece más y más se da cuenta, y algunos muy jóvenes también se dan cuenta, que hay unas realidades muy duras, muy feroces en la vida. Y llega
Tarde o temprano, cada uno de nosotros enfrentamos momentos difíciles, nos sentimos débiles, angustiados, agobiados, cansados, frustrados, ya listos para tirar la toalla y decir ya, olvídalo, ya no lo voy a tratar de hacer. Decimos cosas como el versículo 27, ¿verdad? La última parte. Mi camino está escondido del Señor. Dios no ve mis problemas. Mi Dios, Él ignora mi derecho. ¿No te has encontrado decir algo así? ¿Nunca has pensado de esa forma? Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando sentimos así? Cuando nosotros nos encontramos arrodeados por situaciones que nos parecen imposibles, muy difíciles. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos dejar a Dios y confiar en el dinero, nuestra propia inteligencia, nosotros mismos, como algunos judíos quizás estaban tentados a confiar en los dioses de Babilonia. Vamos a decir, pues Dios, eso no funcionó para mí, voy a tratar mi propia manera. Voy a buscar mi refugio y mi consuelo en este pecado, o en este trabajo, o en esta persona, o con ganar este dinero, o hacer esta cosa, o ver esa película, y no vas a ignorar los problemas, y olvidar de Dios, voy a seguir en mi pecado, es demasiado difícil, ya tiro la toalla, ya no voy a tratar más de seguir a Dios. Él obviamente me ha olvidado, es su culpa, si Él existe, creo que no me ama, así que ni modo. ¿Es lo que debemos de hacer en esos momentos? ¿Sí o no? ¿Qué es la respuesta? Versículo 31. Pero los que confían, o los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas. Si te encuentras así, agobiado, frustrado, cansado, oprimido, aplastado por los diferentes problemas y diferentes circunstancias, lo que tú necesitas es renovación. ¿Cómo recibes la renovación? ¿Cómo puedes tener una renovación de fuerzas? Por confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Y dice, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces, ¿cómo puedo ser renovado en medio de mis luchas y mis debilidades? Confiar o esperar en el Señor. Esperar en Dios. Entonces, si tú eres como yo, estamos pensando en la Biblia, cuando leo algo así, digo, Señor, yo quiero eso, yo necesito eso. Yo necesito renovación, Señor, porque en mi propia fuerza yo no te puedo seguir. Mi propia fuerza te hubiera dejado hace mucho tiempo. Solo tú me has mantenido. Necesito tus fuerzas, Señor, renuévame. Pero la pregunta lógica es que vemos eso. Necesitamos ser renovados, pues, ¿cómo? Por confiar en Dios. Esperar en Él. Entonces la siguiente pregunta lógica es, ¿qué significa? Debemos de querer saber eso. ¿Qué significa esperar en Dios o confiar en Dios? ¿Qué es lo que significa eso? Una cosa que podríamos decir en breve es que significa confiar en su carácter. Confiar en su carácter, en sus atributos, en sus promesas, aun en medio de los momentos difíciles y del fracaso y del desánimo. Confiar en quién es Dios, cómo Él se ha revelado. Es Dios de amor, Dios de fidelidad, Dios de bondad, Dios verdadero que guarda sus promesas, Dios inmutable, nunca cambia, Dios todopoderoso, nunca se cansa, Dios todo sabio, nunca no sabe qué hacer. Dios bueno, Él siempre quiere lo que es mejor para su pueblo.
confiar en el carácter de Dios, confiar en las promesas de Dios. ¿Qué es lo que ha prometido Dios? Vamos a examinar eso más. Esa es la respuesta, eso es como nosotros esperamos en Él. Por confiar en su carácter, en su persona, como Él mismo se ha revelado a nosotros y en sus promesas. ¿Qué son algunas cosas que vemos en estos versículos que acabamos de leer? ¿Qué son algunas cosas que tú ves ahí de Dios? ¿Qué nos enseña acerca de Dios? Si alguien te pregunta, oye, ¿cómo es Dios? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo responderías tú basándote en este pasaje aquí? ¿Qué ves aquí? ¿Qué te enseña acerca de Dios? ¿Alguna cosa? ¿Alguien podría decirme algo aquí en el capítulo 40? Cuando tú lo lees, ¿qué te dice acerca de Dios? Es poderoso. Es poderoso. Multiplica las fuerzas. Multiplica las fuerzas. ¿Qué más? Sabio. Es sabio. Sabe lo que es mejor. Da fuerzas a los débiles. ¿Qué más? Levanta. Él levanta a los que se han caído, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 11? Ven el versículo 11. Que Dios es como que allí, como un pastor. ¿Qué significa eso? ¿Qué te enseña eso acerca de Dios? Si Dios es un pastor de ovejas, como un pastor de ovejas, ¿qué es lo que hace un pastor con sus ovejas? ¿Qué es lo que debe de hacer con ellos? Cuidar su rebaño. Cuidar su rebaño, ¿verdad? Cuidarlos, alimentarlos, protegerlos. No maltratarlos, ¿verdad? No abandonarlos, no descuidarlos, sino hacer lo que es bueno para ellos. Aquí habla de cariño. Nota la segunda parte ahí. Él recoge a los corderos en sus brazos. Entonces aquí nosotros vemos que Dios es cariñoso, Dios es amoroso, Dios es compasivo, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios es sabio, tiene control. Cuando ves ahí, cuando dice que Él anula, cuando dice ahí acerca de los poderosos, en versículo 23, Dios anula a los poderosos. Eso quiere decir que Él tiene poder sobre todos. Ningún ser humano, ningún demonio, ni Satanás, ninguna fuerza en todo el universo escapa el dominio de Dios. Dios tiene poder y dominio y control sobre cada uno de ellos. Y Satanás ni puede levantar ni siquiera un dedo sino permiso de nuestro Dios. Dios es soberano. Él anula a los poderosos. Solamente Él sopla, ¿verdad? Y se marchitan. Y el huracán nos arrasa como paja. Entonces nosotros vemos aquí los atributos de nuestro Dios, el carácter de nuestro Dios. Que Dios fortalece al cansado, acrecienta la fuerza de los débiles. Dice en el versículo 30 que los jóvenes, aún los jóvenes, se caen, se cansan, se fatigan. No importa, si tú tienes mucho poder, si dices, pues yo estoy muy suficiente en esta vida, tengo muchas cosas, yo no necesito a Dios. Todos van a llegar a su momento de caer, de fatigarse, pero los que confían en Dios, sean jóvenes, sean ancianos, ellos renovarán sus fuerzas. Ese versículo no está hablando literalmente de que nunca vas a tener tiempos difíciles, obviamente, porque Isaías está hablando con personas que están en medio de un conflicto, en medio de una tormenta, de un momento increíblemente difícil. Imagínate si mañana o esta noche, en la madrugada, alguien llega a tu casa, unos soldados llegan a tu casa, te agarran, te llevan, y tú no sabes si jamás vas a ver a tus papás otra vez, y te llevan, te hacen esclavo en un país lejano.
Eso es lo que está pasando a los judíos en esa historia. E Isaías en medio de eso está diciendo, yo sé, aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Aún ellos no pueden aguantar el estrés y el dolor emocional de ver a su propia familia morir a punto de la espada. Y ser destruidos y ver su hogar quemado y ser llevados a un lugar pagano, extraño. Yo sé que ni los jóvenes pueden aguantar eso, pero les quiero decir algo, dice Isaías. Los que confían en Dios, los que esperan en Dios, renovarán sus fuerzas. ¿Se me explico? A ver. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros esperar y confiar en las promesas de Dios? ¿Dónde ves tú las promesas de Dios? ¿Cómo sabes tú acerca de cómo es Dios? ¿Sabes acerca de Dios por mirar el puesto del sol? Pues un poquito, ¿verdad? Por lo menos es un Dios hermoso, poderoso. Pero donde realmente entendemos y conseguimos un entendimiento más completo y más detallado de cómo es Dios. En su palabra, ¿verdad? Dios mismo se ha revelado en un libro. Es un misterio. Uno se pregunta, ¿por qué lo hizo así Dios? Pues Él es sabio. ¿Quién soy yo para cuestionar sus caminos, su forma de hacer las cosas? Dios ha escogido revelarse a la humanidad principalmente por medio de un libro. Entonces, si tú estás desanimado, si tú estás luchando, si tú tienes pecado en tu vida que estás tratando de vencer, el lugar para ir es a la palabra de Dios y reflejar en quién es Dios y qué es lo que Dios hace y qué es lo que Dios prometa y confiar en eso. Confiar. Dice en Romanos 15, versículo 4. Lo vemos aquí en la pantalla. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. ¿Por qué? A fin de que, alentados por las escrituras, esta Biblia, por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Cómo podemos renovar nuestras fuerzas, esperar en Dios? Por ser alentados por las escrituras. Y así perseveremos en mantener nuestra esperanza. Todo esto fue escrito para nosotros, para enseñarnos, para nuestro ánimo, para darnos fe y aliento, para seguir adelante. Para seguir adelante. También, entonces tenemos la palabra de Dios. ¿Qué más? Dios habla a nosotros. Hay comunicación de dos maneras, ¿verdad? Leemos la Biblia, eso es Dios comunicándose a nosotros. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Por la oración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos renovar nuestras fuerzas y confiar en Dios? Leer la Biblia, meditar en la Biblia y luego hablar con Dios, orar conforme a lo que, como la misma Biblia nos enseña a orar. Orar confiando en las promesas de Dios. Dios, tú dices que tú eres bueno, confío en eso. Dices que tienes el control. Aunque yo veo un fracaso en mi vida, veo que esa persona que amo me está lastimando, veo que esa situación está haciendo todo un desastre, pero yo confío que tú tienes un plan y que tú eres bueno. Oramos a Dios y confiamos en sus promesas y lo alabamos por quien es. Dios, tú eres amoroso, confío en eso. Te pido que me cambies, que me des fuerzas, que me quites de esa situación, pero aun si no me quites de esa situación, voy a seguir confiándote, porque sé que tus caminos son mejores. A lo mejor tú quieres enseñarme algo en esto y voy a confiar que tú sabes lo que estás haciendo, y si tú quisieras quitarme de esa situación, podrías hacerlo. Y confío que tú sabes lo que es mejor, ¿verdad? Oramos a Dios y damos gracias a Él. Filipenses 4, 6 a 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Orar, pero también dar gracias. Hay poder
en el agradecimiento. Eso es poderoso cuando tú te sientes frustrado, desanimado, oprimido, como todo lo que estás tratando de hacer para seguir a Dios, para servir a Dios, para glorificar su nombre, reconociendo que nosotros hemos sido llamados para glorificar a Dios. Cuando te sientes así frustrado que no está funcionando, orar y darle gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho en su vida. Darle gracias, Señor. Yo sé que hay mucho más que tú quieres hacer en mí, pero te doy gracias porque lo que ya has hecho. Hay muchas peticiones que yo quiero que contestes, pero te doy gracias por las peticiones que ya contestaste. Gracias, Señor, por cómo has obrado en mi vida. Gracias por las bendiciones que tengo. Y empezar a pensar en todo lo bueno. Y eso es algo poderoso para ayudarnos en momentos de las tormentas. Porque ¿qué es la respuesta ahí? La consecuencia de hacer eso, de poner todo en las manos de Dios, dejar de preocuparnos. Si tú realmente crees que Dios es soberano, que es aquel que tiene las estrellas en su mano, este universo en sus manos, que Él tiene todo poder y es amoroso, es bueno y es sabio, como he dicho muchas veces antes, en su poder Él puede conseguir lo que es mejor para ti, en su amor Él quiere lo que es mejor para ti, y en su sabiduría Él sabe lo que es mejor para ti. Y si tú confías en Él, tú puedes decir, Señor, yo no voy a preocuparme. Yo sé que hay mucha angustia, mucha incertidumbre. No sé qué va a pasar con mi situación, con mis circunstancias. Si yo hago esto o aquello, si obedezco a ti en dejar ese pecado atrás, o de obedecerte en servirte en esta manera, aunque no tengo los recursos para hacerlo, yo sé que tú eres soberano, que tienes el control y nunca me vas a llamar a hacer algo que no me puedes dar las fuerzas para hacer. Entonces, confiar en Dios y la paz, versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Muchas personas se matan por estresarse tanto, ¿no? Todo el tiempo, preocupados, angustiados. Ay, pues, ¿qué tal si pasa eso? Y no sé, esa persona me dijo esto, y todo el día pasas pensando y recordando esa conversación que tuviste. ¿Qué va a pensar de mí? ¿O qué va a pasar? ¿O me va a rechazar? O pensando esas cosas. No te preocupes por esas cosas. Ponlo en las manos de tu Padre Celestial. Reconoce que tú vives para Él, existes para su gloria, y que tu gozo y tu paz verdadero vas a encontrar en Él y en nadie más, en ninguna circunstancia. Y así Pablo en el libro de Filipenses, viviendo para Cristo, Él puede decir, estoy alegre. Dice, alégrense en el Señor. Él tiene paz, tiene seguridad, no porque está en una buena situación. Él está en la cárcel cuando está escribiendo este libro de Filipenses, pero Él está rodeado por la paz del Señor, porque confía en un Dios soberano que tiene control y poder sobre todas las cosas y que a la vez es bueno. Amén. Bueno, prácticamente, ¿qué significa para ti esperar en Dios, confiar en Dios? ¿Qué es lo que significa prácticamente? ¿Cómo tú puedes poner en práctica eso? Pues obviamente lo que acabamos de mencionar, de leer la palabra, de orar, de darle gracias a Dios, de practicar esas cosas diariamente. Pero si estás desanimado en seguir a Dios, busca a otras personas que te puedan ayudar. Sigue haciéndolo, sigue confiando en Dios, confiando que Él es bueno, confía en sus promesas. Si estás en pecado, esperar en Dios. Si estás en pecado, no pues voy a esperar y quedarme en este pecado a ver qué hace Dios. No, confiar y esperar en Dios en esa situación significa dejar ese pecado y confiar que Dios es tan bueno que Él es mejor que cualquier pecado. La razón que no queremos dejar el pecado muchas veces es porque pensamos que eso nos va a satisfacer. Eso es una mentira del enemigo. Confía en Dios, esperar en Dios significa dejar el pecado atrás y confiar que Dios es bueno, que Él es mejor que cualquier otra cosa. Entonces, si estás en una crisis familiar o económica o emocional, lee la Biblia, ora, busca amigos que te puedan apoyar. Venga a las reuniones de la iglesia, a los grupos pequeños, para estar en comunión, para animar a otros, para servir a Dios. Dejar de enfocarte tanto en ti y en tus problemas y empezar a ayudar a otras personas con sus problemas. Y ves como Dios
te va a dar una paz y una tranquilidad aún en medio de las dificultades en tu vida. Cuando realmente estás viviendo con tu enfoque en Él, en amar a Él y en amar a las demás personas, es lo que significa confiar y esperar en Dios. Entonces nosotros tenemos esperanza. Y la Biblia, les quiero decir eso, la Biblia cuando dice esperanza, o espero, o esperan, como la Reina Valera dice, esperan en Jehová, los que esperan en el Señor. No es como, ojalá. Entonces, pues ojalá que Dios me vaya a ayudar. No, en la Biblia esperar no significa eso, como algo que no es seguro, como lo usamos en el castellano y igual en el inglés. Tanto en inglés como en español, la palabra esperar o hope, casi siempre lo usamos como algo no seguro. Pues espero que llegue a tiempo, pero no sé, ¿verdad? Espero que pueda conseguir este trabajo. Espero que esa persona quiera casarse conmigo. Espero lo que sea, pero nunca lo pensamos como algo muy seguro. En la Biblia, la palabra esperar, la palabra esperanza no es así. Habla de certeza. Certeza en el carácter y en la bondad de Dios y en las promesas de Dios. Un ejemplo, Ulisa, mi esposa, ella siempre le gusta llegar a tiempo. Siempre, las únicas veces que llega tarde es por mi culpa, para que sepan. Ella siempre le encanta, tiene ese hábito, es un buen hábito de llegar unos 5 o 10 minutos temprano. Mi suegra también es así. Para siempre asegurar que hay tráfico, si hay tráfico o algo, que pasa lo que pasa, va a llegar a tiempo. Vamos a suponer que yo estoy esperando a ella. Puedo decir, espero que ella llegue. Si digo, yo espero que llegue a tiempo, no estoy diciendo, ojalá que llegue a tiempo, que a lo mejor va a llegar a tiempo, pero no sé. En el sentido bíblico sería, confío que ella va a llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi esposa. Yo conozco su carácter. Sé cómo es. Y sé que es muy probable que ella va a llegar a tiempo, porque así es ella. No es como con Mario, puede decir, pues espero que llegue a tiempo, pero no sé si va a llegar. No te crees. Una persona, vamos a decir que no siempre llega a tiempo. Mario sí llega a tiempo la mayoría del tiempo, pero no tanto como mi esposa. Una persona que casi no llega a tiempo, es muy esporádica, que no sé. A lo mejor digo, espero que llegue, pero es algo no seguro. Con mi esposa voy a decir, espero que llegue, confío que llegue. Es una confianza porque yo sé cómo es ella. Y además, si hay un hombre que conocemos que es muy leal y muy confiable y muy noble, y sé que él está manejando el carro en lo que está ella, con tanta más razón voy a poder decir, confío que van a llegar. Yo sé que van a llegar. Pues, lógicamente, matemáticamente hablando, ¿existe la posibilidad de que no llegue? Claro. Pero tengo una esperanza, no porque no existe la posibilidad de que no llegue, sino mi esperanza está basada en lo que conozco de ella y de su carácter. Y en el caso de esa persona que si está manejando es el mejor chofer que hay, y sabe cómo arreglar el carro si hay una llanta ponchada o algo, voy a confiar aún más que van a llegar a tiempo. ¿Sí me explico? Entonces cuando nosotros decimos confiamos en Dios, no es, pues espero que Dios me va a ayudar. Espero que Él sea bueno conmigo. No, confío. ¿Por qué? Porque conocemos el carácter de nuestro Dios. Y mucho más que mi esposa, aunque mi esposa es muy confiable, Dios es muchísimo más confiable y fiable que cualquier persona. Y Él es fiel. Podemos confiar y esperar en Él confiadamente. Bueno, mucho más que podríamos decir en cuanto a eso. Les quería leer en Romanos para terminar algunas de las promesas de Dios, pero ya se nos ha ido el tiempo. Pero les animo en esta semana a poner en práctica eso. Leer Romanos 8, mi capítulo favorito. Yo pienso el mejor capítulo en toda la Biblia. Algunos podrían discutir eso conmigo, pero Romanos 8, léelo y ve las promesas de Dios. Si tú estás en Cristo,
Las promesas en Romanos 8 son promesas que te pueden llevar por medio de cualquier tormenta, por cualquier dificultad. A reconocer que todo se trata de Dios y de su gloria. Es de que encontrar nuestro lugar en esa historia, de vivir gozosamente, alegremente para la gloria de Dios, para la fama de Jesucristo, confiando que no hay nada en toda la creación que nos podrá apartar del amor de Dios que nos ha sido manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Si vivimos confiando en esas promesas, en lo que nos revela allí en Romanos 8, en otros capítulos de la Biblia, podemos ser un pueblo que aun cuando pasamos por momentos de desánimo, de arrodillarnos, de decir, Señor, yo quiero seguirte, ayúdame, quiero confiar en ti, háblame, muéstrame tu gloria, yo quiero verte como eres, Señor. Como dice aquí en Isaías 40, aquí está tu Dios. O lee Isaías 40 y refleja en los atributos de Dios aquí, para que Dios te pueda usar, para ser uno que ayude a otros a ser discípulos. Aquí, ustedes saben, hay un mundo perdido. Muchas personas que andan ni pensando en estas cosas, no pensando en Dios. Están enfrentando la destrucción eterna. Y nosotros tenemos el gran privilegio y la gran urgencia de ir y hablarles de nuestro Dios Todopoderoso, para que puedan poner su fe en Él y en lo que Él hizo en la cruz. Y si tú no lo has hecho, hazlo. Confía en Dios. Confía en Él. Rinda tu corazón a Él. Entrégate a Él. Abandona tu pecado. Arrepiéntate de eso. Y pon tu fe en Cristo Jesús. Él es la fuente de toda buena cosa que hay. Vamos a orar. Dios asombroso y sublime. Dios infinito. Dios eterno. Lleno de amor y de misericordia. Confiamos en ti. Como tu pueblo, Señor, confiamos en ti. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Pedimos, Señor, que tú puedas ser glorificado en nuestras vidas. Que las personas puedan ver tu amor y tu poder y tu santidad y tu gracia y tu misericordia en nosotros, Señor. Para que te lleguen a conocer también y para que tu fama pueda extender hasta los confines de la tierra, Señor. Nadie es como tú. Pido por todas esas personas que están faltando hoy, Señor. Tú sabes dónde están, los que están viajando y los que no están por ser desanimados también, Señor. O los que están trabajando. Pedimos que tú estés con ellos, que renueves sus fuerzas, Padre. Y que nos ayudes, Señor, como tu iglesia, a ser la iglesia, a ser tus manos y tus pies. A llamar a esas personas, a animarlos, Señor. A animar a los caídos, a los débiles. Fortalecernos los unos a los otros por medio de tu palabra, por medio de la oración y por tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie a terminar este canto, con este canto, solo en Jesús. Si estás en Cristo, tú puedes saber que en Cristo tenemos toda confianza y toda esperanza. Él murió, no solamente murió, sino resucitó. Y está sentado a la diestra de su Padre. Él intercede hoy por nosotros. Y viene un día otra vez para establecer su reino. Y nosotros podemos confiar en Él. Solo en Cristo